Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Les iba a contar, he recibido un poco tarde la solución de las preguntas de la prueba, así que es por la mitad. Así que para el jueves, sin falta, les entrego a todos su PC corregida. No he podido terminar. Me faltan unos 10 o 15 alumnos por corregir. Así que mejor con tranquilidad para ver bien cómo están las respuestas, para no apurarme con eso. Sí, por eso es la idea, ¿no? Si me apuro, puede ser que si lo hago con tranquilidad, mejor. Ahí pienso un poco más. Ya, en general, hay algunos de los que he corregido, pues creo que han fallado bastante en las preguntas para marcar antes que las desarrollar. Bueno, ya vamos a verlo el próximo jueves. El jue- Viendo lo que nos queda para esta semana, tenemos la tabla relacional de actividades y el diagrama relacional de actividades. Son temas cortos. Entonces, la teoría la vamos a terminar hoy día y el jueves hacemos al arranque un ejercicio o dos y ahí entregamos la prueba. Lo que vamos a hacer hoy día, como el tema de la tabla y el diagrama no es, creo que nos va a tomar unos 40 o 50 minutos. El resto de tiempo armo los grupos para ver si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el trabajo que tienen que entregar para la próxima semana, el primer avance. El primer avance es para el próximo domingo. Esta semana no hay ninguna entrega, ¿ok? Entonces vamos con lo que está la relacional de una vez. Entonces ahora vamos, la semana pasada vimos lo que era PQ y ABC, una forma de agrupar por familia y de entender cuál es el producto o la ruta más crítica para la organización, ¿no? Como les comenté, no todo se le puede aplicar todos los principios. Tenemos que tomar decisiones y usar lo que es más conveniente para la organización. Entonces, a través del PQ y el ABC, lo que hacemos es revisar y saber cuál es el producto que se produce en mayor cantidad a través del PQ o cuál es el producto que da mayor rentabilidad a la empresa a través del ABC. Lo podemos hacer ítem por ítem cuando son muy pocos. En los ejercicios hemos visto muy pocos, pero en la vida real no es así. En las empresas no solo fabrican 10 códigos de productos, sino fabrican hasta miles. Entonces, cuando son muchos productos, tenemos sí o sí que agruparlo por familia. Entonces, una vez que agrupado por familia, el proceso es el mismo. a- Hacer el análisis de cuál es la familia que tiene mayor producción y a esa le damos la mayor importancia. Entonces empezamos a ordenar la planta de acuerdo a esa familia. Y cuando lo hacemos por ABC, buscamos cuál es el que tiene mayor rentabilidad o mayor facturación y lo ordenamos de esa forma. ¿Ok? Generalmente coinciden, pero podría ser que sean diferentes. Y en esos casos hay que tomar alguna decisión. O nos vamos por lo que se produce más, que tiene mayor cantidad, o por lo que da mayor facturación. En cualquiera de los casos se debe de justificar cuál es el motivo por el cual has usado una u otra herramienta. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar con otras herramientas del SLP y esta herramienta nos sirve para relacionar las actividades. Entonces, ¿qué significa eso? Como acá dice, no solo el recorrido es importante, puede ser que la empresa sea muy pequeña. Entonces los recorridos siempre van a ser cortos. Entonces en ese caso ya nos vamos por las actividades que hay dentro de la planta, ¿no? Entonces, si bien el recorrido no es pasa a segundo plano, en este caso, cuando tenemos que relacionar las actividades, tenemos que revisar todas las actividades. Entonces, cuando hablamos de actividades productivas, en este caso no solo vamos a hablar de actividades productivas, sino también de algunas actividades de servicio. Y esas actividades de servicio necesitan tener una ubicación dentro de la planta. Por ejemplo, el laboratorio donde se hacen los análisis de control de calidad, también es importante conocer su ubicación correcta porque no podemos patear todo al fondo de la planta, no podemos colocar el laboratorio al fondo o el taller mecánico. Entonces todo debería tener un análisis
para hacerlo mejor. Entonces, en esta tabla que vamos a ver o en este análisis van a entrar todos los elementos de la planta, tanto productivos como de servicios. ¿Ok? Entonces, aquí, como dice el primer punto, los servicios anexos deben ser integrados al recorrido. ¿Qué tenemos como servicios anexos? Algunos podrían ser los almacenes, el taller de mantenimiento, el área de control de calidad y así hay otras, de acuerdo a la organización, hay diferentes áreas anexas. Y estas no las podemos obviar porque también son parte del proceso interno. Por ejemplo, hay procesos donde para continuar de uno a otro tienes que pasar primero por el área de control de calidad. Entonces, si el área de control de calidad lo colocas muy alejado, podrías tener problemas. Por ejemplo, en la planta donde trabajé, en Goodyear, el laboratorio estaba sumamente alejado, estaba como a 200 metros de distancia de la primera etapa. Y la primera etapa siempre necesitaba un análisis de control de calidad para poder seguir para continuar al siguiente proceso. Entonces, finalmente hay soluciones, ¿no? Pero a veces se malograba. Lo que hacían era sacar una muestra y a través de una tubería que iba por el techo con aire comprimido, llegaba al laboratorio. Entonces el laboratorio estaba lejos, pero llegaba, pero a veces se malograba y perdían tiempo. Y aparte de eso, no solo es un tema de operaciones, sino a veces tenían que conversar las personas con el laboratorio. Entonces, ¿por qué se están demorando con la aprobación? Necesitamos continuar trabajando. Entonces, todas esas cositas dificultaban las labores. Entonces, tenían que ir caminando bastante lejos. Ya después de un tiempo ya se recolocó se hicieron unas modificaciones y el laboratorio sí se colocó justo al lado de la primera etapa del proceso productivo. Entonces, situaciones como esa debemos evitarlas porque tarde o temprano afectan de alguna manera el proceso productivo. Y como les he dicho, el ingeniero industrial tiene que estar siempre atento a mejorar los procesos, disminuir los tiempos, optimizar todo. Entonces, esa- esos pequeños detalles, a veces cuando se multiplican en el día a día, pues ya si lo vas sumando, a veces no son minutos, sino son horas perdidas. Y eso no debemos evitar. Entonces, para evitar todo esto, necesitamos una herramienta que nos involucre a todos estos servicios. Y esta es la tabla relacional de actividades, que posteriormente se convierte en un diagrama relacional de actividades y finalmente termina en un layout. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, a veces el recorrido no es importante. Hay empresas como la de servicios que no tienen recorrido, pero sí tienen actividades dentro de la empresa. Entonces, hay que analizar también cómo podríamos acercar todas estas actividades. Tenemos la tabla relacional de actividades, que es un cuadro organizado, como dice aquí, como estamos viéndolo abajo. Aquí está el ejemplo, donde relacionan las actividades entre sí. Todas las actividades de la empresa son relacionadas. Esta es una actividad, la actividad uno, la actividad 2 y la actividad 3. Si ven, aquí se cruzan y se analizan acá. Esta es la primera, también se analiza con la segunda a través de esto. Entonces, esto hace que se crucen y se relacionen absolutamente todas las actividades o zonas de la organización. ¿Ok? Como les comenté, esta tabla sirve para integrar los servicios anexos a los productivos. Entonces, vamos a analizar absolutamente todo, desde el proceso productivo hasta inclusive el restaurante y los baños. Entonces, todo hay que revisarlo, todo lo que esté involucrado en la organización productiva. Y esta es la tabla relacional de actividades. ¿Ok? Aquí se relacionan todas las actividades, la actividad A, B, C, D, E, F, todas, y a través de cada cruce, ¿no? Cada cruce sirve para analizarlo. Entonces tenemos en este cuadro un rombo, que es la zona donde se cruzan, que es este de acá, donde se analizan. Y aquí, ¿qué cosa tiene? Tiene dos
partes importantes que vamos a analizar. La primera es el valor de proximidad y el segundo es por qué motivo debe estar cerca o alejado. Y ahorita vamos a entender de qué se trata. Entonces aquí está. Esa casilla que vimos como un rombo donde se cruza cada actividad tiene dos tipos de información. En la parte superior tenemos el valor de proximidad, es decir, si alguna zona debe estar muy cerca de otra o debería estar muy alejada. Y tiene diferentes intensidades. Y en la parte inferior, perdón, es importante indicar cuál es el motivo que sustenta el valor de proximidad. Entonces, aquí vamos a verlo. Para la parte superior, que es el valor de proximidad, tenemos hasta seis valores de intensidad. El A, que es sí o sí tiene que estar juntos, tiene que estar pegadas, esta zona tiene que estar pegada a esta otra zona. Entonces hay que tomarle ojo a ellos. Y en la X es donde no se recomienda que estén juntos. ¿Qué podría ser un valor A? Un proceso productivo, que es que es el principal en la organización, donde tienen un proceso quizás de este tipo, el A, luego el B y el C. Si sabemos que este es el proceso, estas dos tienen que estar juntos y le pondríamos un valor de proximidad de A. Entonces sí o sí tienen que estar juntos. Luego B y C, que es el siguiente proceso, también deberían estar juntos a través de una letra A. Entonces, estos valores te van a ayudar a definir cuál estás más cerca del otro. Y va bajando de intensidad. Cuando es E, tratar de que esté lo más cercano posible. Si no está pegado, por lo menos que esté lo más cercano posible. De ahí baja un valor I, un O, un U que no importa, y la X, que significa que no deberían estar juntos. ¿En qué momento podría ser una X? Por ejemplo, tenemos una oficina de producción y ahí tenemos una zona de prensas, de máquinas que hacen muchísimo ruido. Entonces, eso no podría estar junto nunca porque el ruido que hacen las prensas no te deja trabajar. Y de hecho que he visto en una visita a una empresa, no hicieron bien el análisis y había una máquina muy ruidosa al costado de la oficina. Entonces, cuando esa máquina trabajaba, nadie podía ni siquiera hablar por teléfono. Entonces, eso no podías reunir, entonces eso es un problema. En esos casos no se recomienda nunca que estén juntos. Otro caso podría ser el de algunos materiales que reaccionen con el agua, como con líquidos. Entonces, la zona donde se produce ese material o donde se usa no debería estar nunca cercano a los baños, ¿no? Porque podría ocasionar alguna reacción. Entonces, casos como estos se van a dar, pero para ello es importante conocer del proceso productivo. Entonces, en la parte superior vamos a tener estos valores de proximidad. Va desde la A, que es el más intenso, hasta la X, que es no recomendable. Y, y también tenemos la lista de razones o motivos por el que le has dado una calificación o un valor de proximidad. Esto te ayuda muchísimo porque a la hora que hagas el layout, lo vas a leer y vas a entender por qué lo estás acercando, cuál es el motivo. Entonces, hay en este caso 5 motivos que han sido descritos, pero estas razones o motivos deben realizarse previamente con personas que conocen de la organización, con algunos operarios, jefes, en general con todas las personas que participan en el proceso, ¿no? Hacer quizás una encuesta, una entrevista con varias personas y sacar las conclusiones y colocar los motivos más importantes. En este caso, por ejemplo, el primer motivo se refiere al flujo de materiales, recorrido de los productos y secuencia de producción. Entonces, cuando tú juntas dos zonas, como vimos, si le colocas una letra A, por ejemplo, tú y cuando quieres sustentar por qué le has puesto una A, podrías colocar es porque es secuencia de producción, ¿no? Por eso le estoy colocando una A para que estén juntos y la producción sea
sea lo más óptima posible. Luego también tendríamos un siguiente motivo, como dice acá, perdón, utilización de los mismos equipos industriales, eh, del mismo personal. Entonces, eso podría ser cuando hay una sola máquina, por ejemplo, una sola balanza y es muy cara porque es una balanza muy especial. Entonces, cuando tengamos casos como estos, tratar de que las zonas estén lo más cercano posible. Quizás no con una intensidad A, podría ser con una E o con una I, ¿no? Porque finalmente más importante es el proceso productivo. Esto de utilizar equipos industriales comunes como instrumentos de medición te va a ayudar, pero no es tan crítico como el proceso productivo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Requerimiento de inspección, condiciones ambientales, importancia de los contactos directos, ¿no? Entonces, todos estos detallitos que hay acá nos van a servir para definir cuál es el motivo por el que está cerca o alejado y para poder construir posteriormente nuestro layout. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Vamos a ver. Tenemos la preparación y el ensamble. Entonces, le están colocando una letra A para que estén juntos. Entonces, ¿por qué motivo los estamos colocando juntos? Por el flujo de materiales. Entonces, preparación probablemente sea una parte del proceso productivo. Profesor, y, o sea, usted dice que preparación tiene que estar con ensamble o con cuál? Con ensamble, ¿verdad? Sí, acá están cruzándose, mira. Ya, pero Aquí. supongamos que no están juntos. Yo tendría que ordenarlo entonces para que se estén juntos. Claro, esa es la idea. O sea, se supone que en este momento tú no estás viendo el layout, tú estás viendo solo la información de los procesos. Estás Ah, ya. analizando todos los procesos que tienes aquí en la planta, todos los anexos, y preparas esta tabla. Luego que prepares esta tabla, ya con eso puedes hacer tu layout. Seguro ya tienes un layout, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es modificarlo y como vamos a ver ahorita un ejercicio que no se tiene nada y te piden armar el mejor layout con esta información. ¿Ok? O sea, vamos a tener varios casos. Hay casos donde ya está el layout y hay que mejorarlo. Hay casos donde no hay layout y hay que hacerlo como nuevo. ¿Ya? Entonces, esta herramienta es para ambos casos. ¿No? Entonces, la preparación con ensamble se está viendo aquí que debería estar juntos. Aparentemente es un proceso productivo y podría ser preparación, ensamble y quizás acabados. Entonces, preparación con ensamble dice que esté junto a la hora que hagamos el layout. Si es un layout así, podemos colocar acá preparación, aquí ensamble y quizás aquí acabados. Aquí está la puerta de ingreso y aquí te desplazas. Entonces va a depender también, obviamente, del terreno que tengamos. Entonces, preparación con ensamble, le han colocado la letra A, que es absolutamente necesario por flujo de materiales. Luego, ¿qué más? Acá tenemos almacén con oficina. Vamos a borrar esto. ¿Qué dice el almacén con oficina? Si bien no está pegado, pero le da una intensidad E, que es la segunda. ¿Y por qué? Porque hay una supervisión. ¿Qué pasa? Que muchas veces en el almacén no hay espacio para colocar la oficina del jefe y el jefe se sienta un poco en donde están todos los administrativos. Entonces, tratar de, a la hora que hagamos el layout, que la oficina esté cerca del almacén para que este señor pueda hacer su labor de supervisión con mayor facilidad, ¿no? Pero ojo que lo primero que tenemos que hacer es dibujar en el layout todos los que tienen A. Una vez que satisfaces a los de A, pasas con I y finalmente vas bajando de intensidad. Va a llegar momentos en que solo vas a poder hacer lo que dice A, quizás algo de, y lo que es I, O, que a veces ya ni lo puedes tocar. Entonces, ahora vamos a ver en algún ejercicio que tenemos más adelante. Entonces, después de la otra intensidad tenemos la letra I, donde dice preparación y acabados. Le han puesto un 4, comparten equipos. ¿No? Eso es lo que les dije. Pueden compartir
equipos, pero no es tan importante como una letra A para que estén juntos. Entonces, vamos ahora a la hora de hacer el layout, ver si hay la posibilidad de que estén algo cerca, ¿no? Y luego tenemos el ensamble, que es 3,5. Ese de acá, 3,5, le han puesto una X, significa que no es recomendable que estén cerca por los ruidos, ¿no? Un ejemplo parecido a lo que les comenté, ¿no? Donde muchas veces pasa eso, ¿no? Colocan máquinas muy ruidosas cerca de las oficinas y después es todo un problema hasta reunirse, que te visite un cliente, no escuchas bien y hasta te puede afectar a las personas que trabajan ahí por el ruido, ¿no? A veces he visto oficinas que por los ruidos la gente está trabajando con audífonos o con orejeras dentro de las oficinas, ¿no? Y esto es porque finalmente uno trata de no tener alguna afección posterior en los oídos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahorita un ejercicio, el que está acá. Primero vamos a ver estas consideraciones. Que dice, para que la calificación de proximidad y la asignación sea lo más acertada, se debe conocer el área o sección a distribuir y el proceso. Claro, tienes que conocer, no puedes mandarte a hacer esto sin conocer nada de esto. Tienes que entender cuál es el proceso productivo y cuál es el área que tienes. Entonces, con esta información ya podríamos hacer nuestra tabla relacional de actividades. ¿Ok? Entonces, un minuto, vamos a abrir un archivo. Ya que vamos a leer primero el ejercicio y ahí ya tengo la hoja Excel para empezar a llenar esta información. Entonces, ¿qué tenemos acá? La empresa Natura es un laboratorio que se dedica al procesamiento de plantas medicinales en cápsulas y desea planear la distribución de su planta en un terreno de 420 metros cuadrados. Aquí no tienen nada, no hay ningún layout previo, simplemente con la información que vamos a ver, vamos a tratar de hacer el mejor layout. Tenemos el proceso productivo, empieza con preparación, sigue secado, encapsulado y envasado. Y dentro de este proceso productivo van ingresando productos probablemente desde el almacén. Tenemos las siguientes áreas, 3, 4, 5, 11 áreas, desde preparación hasta seguridad. ¿Ok? ¿Qué más? Se efectúa una inspección de calidad de los insumos. Aquí te están explicando cuál es el proceso productivo. Se efectúa una inspección de calidad de los insumos en el área de preparación de materia prima al inicio del proceso y antes del proceso de encapsulado se toman muestras para realizar pruebas de control de calidad. Para los procesos de encapsulado y envasado se requieren insumos para la producción del día, cápsulas vacías y frascos y cajas,
El asistente del supervisor de planta se encarga de llevar el control del stock de los almacenes y su lugar de trabajo está en las oficinas de planta. Se detallan 9 razones o motivos en relación a estas áreas para realizar el proceso de producción. Entonces aquí ya tenemos los motivos que han sido trabajados, analizados con las personas y tenemos esto. Nos piden elaborar la tabla relacional de actividades. Ok. Entonces aquí tenemos el proceso productivo. Y en el cuadro ahora les voy a pasar esta matriz en blanco para que ustedes la tengan como base para que puedan hacer su trabajo y también lo podrían usar en el parcial quizás si los ayuda. Entonces tenemos aquí, lo primero que hacemos cuando tenemos esta situación es, listo, ya chévere. Y entonces lo primero que hacemos es dibujar aquí en la tabla, no dibujar, sino marcar el proceso productivo. Entonces el proceso productivo lo tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, preparación de materias primas con secado. Entonces eso debería tener una letra A, ¿ya? Porque es importante para el proceso productivo. Entonces esta parte, estos dos, colocarle una letra A. Y vamos a ver, preparación con secado. Esto sería una letra A. ¿Y cuál es el motivo? Por secuencia de proceso. Y ahí está, ya marcamos el primero. ¿Qué más tenemos? Tenemos secado con encapsulado. Secado con encapsulado se cruzan acá. Y podríamos y uno. Y encapsulado con envasado. Ahí está. Tenemos dos. Es parte del proceso productivo. ¿Qué más tenemos? Ah, eh, lo que pasa es que a la hora que veamos esto, no solo vamos a tener que analizar todo lo que tenemos acá, sino vamos a darle una lectura importante a toda la información, a todas las áreas. ¿Ya? Antes de empezar a graficar, me olvidé. Veamos primero cuáles son las áreas. Vemos que son preparación, secado, encapsulado, envasado, pero también tenemos el almacén de materia prima, el almacén de producto terminado, el laboratorio, los baños, la oficina y seguridad. Y también tenemos los motivos. Dentro de estos motivos, vamos a ver uno que nos va a ayudar, que es interesante. Habla del número 5 que son tuberías de agua y desagüe. Entonces, a la hora de graficar acá, los baños también hay que darle una letra A por este tema nada más, por las tuberías. Entonces, cuando hagamos esto, vamos a tener información útil por todos lados. Hay que leerla bien. Va a depender de lo que tengamos. Muchas veces, y ya van hablando del ejercicio, ya no hablando de esto, en los ejercicios que van a hacer ustedes, que puede ser en el parcial, podría ser que vengan menos datos y le pidan, ya ni siquiera tengan esta tablita que está acá, la tabla de esto de conceptos, por el cual, las razones por el cual está cerca o lejos, y van a tener que construirla. O puede ser que les den ya todo armado, va a depender, hay varias razones por las que le van a dar información diferente en el parcial. Pero fuera de eso, cuando nosotros trabajemos y nos toca hacer algo como esto, y si deseamos usar esta tabla para hacer una tabla en alguna organización que a ustedes les sirva, van a tener que analizar todo y entender todos los procesos, por qué está uno y otro. Y entonces los baños también es un tema que generalmente siempre están juntos, y es por lo que dice ahí, ¿no? Las tuberías de agua y desagüe. Entonces a los baños le vamos a colocar una letra A. ¿Y por qué? Porque las tuberías de agua y desagüe las comparten. Está.
Ya está lo que es el proceso productivo y por ahí salieron los baños. Ahora vamos a ver, vamos a bajar de intensidad. Ahora vamos a ver los que son E. ¿Qué podría ser E? Los almacenes. Entonces, siempre los almacenes están antes deberíamos de colocar una letra E, porque si bien son importantes, pero más importantes son las etapas del proceso productivo. Entonces, vamos a buscar las letras, los almacenes. ¿Con cuál está conectado el almacén? Por aquí vamos a ver. A ver, un segundo. El almacén de materia prima se coloca, o sea, tiene que estar cerca al, al- a la zona de preparación. Entonces, almacén de materia prima, que está por acá, le vamos a colocar una letra E. Y por flujo. El flujo de materiales significa el traslado de los productos que salen del almacén hacia esa parte del proceso productivo. ¿Y qué otro almacén tenemos aquí en este ejercicio? El almacén de producto terminado. Entonces, el almacén de producto terminado debería estar cercano a la última etapa del proceso productivo, que es el envasado. Entonces, ¿dónde está el envasado? Aquí se cruzan y ya está. Ya tenemos el almacén. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de ordenarlo de esa manera. Primero a las operaciones productivas, una letra A, luego una letra E para los almacenes. Y ahora ya vamos con los detallitos que aparecen en el enunciado. Estos de aquí. No sé si los puse acá. Entonces lo sacamos esto de acá y vemos esto de acá. Entonces ya vamos a ver que podríamos colocarle una letra I, ¿no? Una letra I para esto es acá. Ya, entonces las cápsulas vacías, por ejemplo, que van a encapsulado, estas de acá, y aparece aquí, salen del almacén. Entonces vamos a colocarle una I con encapsulado. Almacén de materia prima con encapsulado. Acá está. Otra cosa tenemos empaques para envasado, también sale del almacén de materias primas y está aquí, sale ahí. Luego tenemos el tema ese de supervisor, que no tiene espacio en el almacén y su oficina o su lugar de trabajo, su escritorio están en las oficinas. Entonces aquí están las oficinas. Podríamos colocarle, aquí está el almacén, acá se cruzan. Y el motivo podría ser 4 para facilitar el control inventario del almacén. Aquí con el de materias primas y aquí con el de producto terminado. ¿Qué más? Y bueno, acá dicen si los almacenes podrían estar juntos para la supervisión de este señor. Vamos a ver. Son deseos, finalmente todo esto son deseos. Vamos a tener que primero ver cuál es el espacio que tenemos, cuál es el layout y vamos a empezar con la letra A. Como les digo, va a llegar un momento que podría darse que solo podremos cumplir con los que tienen letra A, algunos con letra E y finalmente los de letra I no, porque si se dan cuenta, aquí casi todos quieren estar pegaditos al almacén, pero no se puede, ¿no? No todas las áreas van a estar pegadas al almacén. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Quizás a, a la zona que está pegada al almacén de materias primas.
Este, no debería variar, ¿ah? Debería ser único porque esas consideraciones no es que uno vea no es que una persona vea de una forma y otro de otra, ¿no? No puede ser que un evaluador diga, para mí, preparación debe estar cerca del almacén de productos terminados. O sea, ese compadre no lo vio bien. Sí o sí, cualquier evaluador va a darse cuenta que preparación de materias primas tiene que estar cerca al almacén de materias primas. Entonces no hay forma, debería ser todos deberían de tener el mismo criterio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Creo que con eso es todo. Ahora vamos a colocar los que hay uno encapsulado en materia prima. Acá yo he agregado uno, ya, ahora se van a dar cuenta que en el ejercicio agregaron esto último. Y es porque aparentemente se olvidaron de agregar aquí, colocar uno más. ¿Y eso por qué? Porque hablan acá de la inspección de calidad. Entonces, como dicen, la inspección de calidad en el área de preparación y antes de encapsulado, debería también considerar si es que hay forma que el área de control de calidad o el laboratorio esté cerca a ello. Entonces le ponemos preparación de materia prima con el laboratorio. Preparación, le han puesto un especial, ya ahora, ahorita que vamos a ver la solución, le han colocado eso. Pero así no esté esto, igual el enunciado dice que es necesario hacer el proceso de inspección por el lado de control de calidad. Entonces, el I está bien, el motivo, bueno, le han agregado uno, pero no sé, quizás podría haberse hecho el 2 aquí, un número 2 quizás también, ¿no? Porque finalmente los productos se trasladan de una zona al control de calidad y ahí por ahí hay un flujo de materiales. Pero en fin, o sea, lo importante es que considerar si es que a la hora que hagamos el I/O podemos acercar el laboratorio. ¿Cuál otro tenemos encapsulado con el laboratorio? Este de acá, encapsulado con el laboratorio. Ahí está. Y ahora ya terminamos con el EI. Habían unos O, por acá pusieron O en el ejercicio. Ya, el O se refiere a, si se dan cuenta, y ojo, también hay que usar un poco el criterio, ya hay que analizar. O sea, como le digo, estos ejercicios cuando les toquen van a tener que entender todo, pero se dan cuenta que son sencillos. Lo que pasa es que si te dan un área que es seguridad, ¿qué hace el área de seguridad? El área de seguridad está al inicio de la planta y esa área supervisa el ingreso y salida de los productos a los almacenes. Entonces, acá le han puesto una letra O cuando hablamos del almacén, de materias primas y también de producto terminado, para que en caso que se pueda, si es que se puede, porque la olla es mm, casi una intensidad que no es importante, pero si al final hay espacio y puedes hacer un movimiento, algo, acercar los almacenes a el área de seguridad, ¿no? Solamente por un tema de control de entradas y salidas. Si no, hay que caminar, no hay ningún problema. Entonces eso es todo, la cercanía. Ahora vamos a ver, hay unas cosas que no deberían estar cerca, que tienen que estar lejos. Déjenme ver un ratito. No está escrito, pero es importante un tema. Acá estamos hablando de cápsulas. Estamos hablando de cápsulas y esas cápsulas tienen un problema cuando están en una zona húmeda, se malogran. Entonces, los almacenes deberían estar lejos de los baños. ¿Ok? Entonces, aquí se ha puesto el almacén de materias primas, porque ahí se guardan las cápsulas vacías y deberían estar lejos de los dos baños.
que acá están colocando para no contaminar el producto, y también el almacén de producto terminado, que son las cápsulas llenas, lejos también de los baños. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos todo el diagrama armado. Yo les diría, no es necesario ya colocar la letra U, ¿ya? Porque todo el resto, lo que está en blanco, va a ir con una letra U. No es importante porque no le da ningún valor agregado a esto. Si quieren lo hacen, lo colocan una U, pero van a llenar un cuadro de un montón de información. Lo que estamos viendo es realmente lo que es lo más importante. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, para el siguiente paso, o sea, lo que hacemos ahora es marcar todas las que son las relaciones A, porque nos va a servir más adelante. Y X. Por ejemplo, la primera es A con B, la segunda es B con C, todo lo que son A, C con D y H con I. Para la letra E es A con E, D con F, E con F. Luego las letras I, con A con G, C con E, C con G, A con G, C con E, A con G, C con E, algunos ahí, C con G, D con E, E con y las X. Había una O también, ¿no? Es la E con K y F con un K. Y tenemos la relación X, que es un E con H, E con I, F con H y F con I. Ahora les explico por qué estamos colocando acá. Entonces aquí son las relaciones más importantes. La vamos a usar más adelante para hacer nuestros diagramas. Entonces vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio. Y acá está lleno. Aquí se recomiendan unos colores para cada uno porque visualmente les va a ayudar. Ahora van a ver por qué. En este caso le están colocando un color a cada intensidad, porque eso nos va a ayudar para que posteriormente armemos nuestro diagrama, ¿no? Ahorita estamos haciendo una tabla y esa tabla sirve para algo y esa tabla sirve para hacer un diagrama que se va a transformar en un layout. Entonces, ¿qué debemos recordar? La tabla relacional de actividades evalúa la relación de cercanía o no cercanía entre todas las áreas de la planta. No solo las áreas productivas, porque también están los servicios, los anexos, y permite plantear una propuesta de distribución tomando en cuenta estas relaciones. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre esto. Aparentemente se ve fácil, pero hay que leer, hay que entender bastante. Ya, entonces lo que voy a hacer, vamos a tomar lista que no nos salvamos de eso y seguimos. Sí, Fabricio. Profe, dijo que los almacenes siempre eran E o mayormente eran E. Mayormente, dependiendo del ejercicio que estás viendo, ¿no?
Yo generalmente le pongo una E porque primero es el proceso productivo y ya después vas con los almacenes. Pero podría ser, no sé, un proceso productivo donde de los almacenes salen a través de una faja transportadora a la primera etapa del proceso productivo. Entonces ahí sí le tienes que colocar una A porque eso sí no puede estar para nada alejado. O sea, va a depender de la industria, de la organización, de todo lo que tengas, de qué tan compleja es la empresa, ¿no? Generalmente, yo creo que la mayoría de ejercicios que vamos a ver se le coloca a todo lo que es el proceso productivo y una E a los almacenes, ¿no? Pero, como te digo, va a depender de lo que tú veas. A la hora que hagan su chequeo en la empresa donde vayan, podría ser una empresa muy automatizada y entonces ahí sí necesita que esté sumamente pegado, ¿ya? Ahora vamos a ver, no, ahora no. El jueves vamos a ver un par de ejercicios y ahí les entrego su examen. Ahora lo que vamos a hacer ahorita, les tomo la lista y vemos lo que es el diagrama relacional de actividades, ¿ya? Alcalá, Presente. Alejos, Alejos, Presente, profesor. Andrade, Presente. Bayón, Presente. Barra, Presente. Cajo, Presente. Castro, Presente, profesor. Cisneros, Cóndor, Presente, profesor. Contreras, Presente, profesor. Cosme, Presente, profesor. Espinosa, Presente, Espinosa, profesor. Estrada, Estrada Borda, Presente. Presente. Estrada Paredes, Presente, profe. Fernández, Presente. García, Presente. Gil, Presente, profesor. Horna, Presente, profesor. Guamaní, Presente, profesor. Isla, Presente, profesor. Jaimes, De. Jurado, Presente, profesor. Profesor, ¿me escucha? sí, Leal, Jurado. ujú, Presente, profe. Manrique, Presente, profesor, buenos días. hola, Merino, no está, Montesinos, Presente, Presente, profesor. profesor. Perdón. Merino. Presente, profesor. ok, Montesinos, Presente. está Montoya, Presente, profesor. Morisaki, Presente, profesor. Napán, Obando, Profe, disculpe, ¿llamó Napan? Presente. sí, Obando Napan ya, presente, profe. Napán, ok, Obando también, Obregón, Presente, profesor. Sí se me escucha, ¿no? Pariacuri, sí, Pariacuri, no está Pariacuri, no está Pariacuri, ¿no? Ya, Pinedo, tampoco, Ramos, Presente. Rodríguez, Presente, profesor Rodríguez. Salazar, Presente, profesor Salazar. Sánchez, Sánchez, presente. Sierra, Presente, profesor. Taco, Tábara, Presente, Tabara, profesor. Tenorio, Presente. Torres, Presente, Torres, profe. Velázquez,
Presente, profesor. Villaizán, Presente, profe. Villalobos, Villalobos, presente, profesor. Ñiquén. Ya, entonces vamos a ver los que... un segundo. Cisneros, Obregón, Pariacuri, Pinedo, Taco, no están. Ya. Cisneros presente, profe. No, Obregón sí está, le dije. Obregón. Ya, entonces Pariacuri, Pinedo y Taco. Ya está. Ya, entonces vamos a ver la segunda parte. Ya. Entonces esta segunda parte, la tabla que hemos hecho nos va a ayudar a hacer un bosquejo. Ese bosquejo se llama diagrama relacional de actividades. ¿Ya? Entonces, el DRA, seguro vamos a verlo con las siglas, como dice ahí. Es una técnica que te ayuda en forma gráfica a ver todas las actividades de acuerdo a su grado de valor o su grado o valor de proximidad. Entonces, esa tablita que hemos visto hace un momento, vamos a trabajarla. Y para ello tenemos que hacer un gráfico. ¿Y qué nos dice? Esas relaciones X que vimos, hay que colocarlas en la parte externa, ahorita que lo veamos. Y el diagrama busca que las relaciones más importantes, como las A y después las E, se encuentren lo más cercanas posible, estén muy cerca, porque eso es lo que te pide la tabla y eso es lo que has analizado tú a la hora que has ido a la fábrica y has conversado con las personas, cuando has revisado el proceso productivo, cuando te has empapado de todo ese tema, te dice eso. Entonces, vamos a verlo. Un segundo. Ya. Entonces tenemos estos códigos o colores para hacer el diagrama, para ver cuál está más cerca que el otro. Entonces vamos a colocarle un color rojo a todo lo que salga con A, con el E uno amarillo, con la I un verde, un azul para la O y estas líneas color gris para lo que es no recomendable. Vamos a usar esta simbología que nos va a ayudar muchísimo a la hora que hagamos el diagrama o la tabla, perdón, el diagrama que va a salir de la tabla para saber qué cosa, cómo considerarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos círculos que son áreas de operación, ya de cajón sabemos que son las áreas operativas y tratemos de, si son letra A, tratar de que estén juntas. Esta flecha para oficinas, almacenes con este triángulo invertido, inspección para el control de calidad del cuadrado y servicios como baños y seguridad con esta figura que está por acá. Entonces acá tenemos un ejemplo. Miren que a esa tabla relacional que está hecha, le han puesto a la izquierda el símbolo que le corresponde. Y ese símbolo te va a ayudar muchísimo a la hora de hacer
el layout. En este ejemplo ya está terminado. He colocado aquí ya con todos los colores. ¿Ya? Entonces aquí lo que han hecho es, aparentemente el layout ya está, ya existía y lo que han hecho es graficarlo. ¿Ya? Entonces podría ser que en algún ejercicio, en el parcial, no sé, quizás que tengan ya el layout y le dicen, hágame el diagrama relacional de actividades actual. Entonces eso es más fácil que lo que tienen que hacer es simplemente colocar todas las bolitas o los símbolos a cada área y trazan lo trazan con las líneas de colores, ¿no? Previamente eso sí hay que hacer la tabla relacional de actividades. Y es muy probable que después que hagan el actual, le digan haga uno mejorado. Entonces, esto te ayuda mucho porque a la hora que tú haces en el actual, si tienes la suerte de tener el actual y pintas, tienes que echarle mucho ojo a los colores rojos. Entonces los colores rojos, tratar siempre que estén cerca. Y acá, por ejemplo, hay uno que están alejados. Entonces, ¿qué haríamos si nos dan un ejercicio así? Tratar de esto, moverlo para acá y acercarlo, ¿no? Hacer algún cambio. Para eso te sirve en algún momento que te dicen dibújelo como es actualmente. Un segundo, por favor. Ya, entonces eso te sirve muchas veces cuando viendo la situación actual comprendes que hay algunas cositas que puedes mejorar. Otra forma es cuando no tienes un layout, que es el ejercicio que vamos a ver. Acá no tenemos nada. Entonces, aquí sí es un poco más difícil. Aquí tenemos que usar toda la data y analizar todo. En el otro, como les dije, es ver la situación actual y juntar todos los que son rojitos lo más cercano posible y de ahí los colores verdes que son la letra E. ¿Ok? Entonces, volviendo al mismo ejercicio, ya hicimos la tabla relacional y ahora nos piden elaborar el diagrama relacional de actividades, que es la letra B. Previamente vamos a ver esto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Te dice determinar el número de unidades equivalentes, USE. Esto básicamente te sirve para graficar más fácil en el papel cuadriculado, ¿ya? Para no estar haciendo áreas muy grandes de 32 metros cuadrados que quizás no entren y antes peor cuando tenías que hacerlo en forma presencial y tenías el cuadernillo, entonces una forma fácil es reducirlo. ¿Cómo, cómo lo reduces? Dividiendo todo por una unidad equivalente. ¿Qué unidad equivalente tenemos aquí? Aquí nos están dando una unidad de 4 metros. ¿Ya? Igual lo vamos a ver más adelante, porque ahorita lo que vamos a ver es primero el diagrama relacional. Y ahí volvemos para ver esto. Vamos a ver el diagrama. El diagrama está acá. Ya hemos hecho la tabla. Los colores les comenté que era importante. ¿Por qué? Porque cada color está relacionado con las líneas que hemos visto hace un momento. Entonces, lo primero, vamos a hacerlo. Ya vamos a acordarnos. Lo que pasa es que es medio complicado esto acá. Voy a tratar de hacerlo en esta pizarra. Un segundo. Vamos a verificar primero las operaciones, ¿no? Teníamos como operaciones la letra A, B y C. A, B, C y D. Entonces lo que hacemos, si no tenemos nada, empezamos con las operaciones. Y deberíamos hacer algo así.
Perdón. Y aquí tenemos las operaciones A, B, C, D. Vamos a poner aquí. Y vamos armando una secuencia lógica. Entonces estos son los que deberían estar cerca. Le ponemos su línea roja. ¿Ya? Porque son clase A o son intensidad A. Luego tenemos A, B, C, D, A, B, C y los almacenes, ¿no? Los almacenes, recuerdan, cuando hablamos, los almacenes le pusimos una E y que estén cerca, pues, ¿no? Perdón. No sé qué dije. O sea que con otro color mejor. Sí. Vamos a colocar un almacén por acá u otro almacén por acá. Este era el almacén de materiales, el trae y este F ya ya está tomando cierta forma. Y le colocamos pues las líneas amarillas, que son, o amarillas eran, un segundo, sí, las amarillas. El, perdón. Ya, entonces acá tenemos las amarillas que son la intensidad E. Y faltaba también, es A, B, C, D, E, F, ya están los almacenes. J es oficinas y K seguridad. Tenemos una G que es un laboratorio. Entonces podemos dibujar un laboratorio por acá. Un laboratorio. Y podemos colocar acá las oficinas. Y seguridad. Y en un extremo los baños pondremos. ¿No? Pondremos los baños acá. Todos los baños tenían su línea roja. Luego tenemos este seguridad, la oficina, y esta es el área de calidad. Recuerden que cuando hicimos la tabla relacional la anotamos en un extremo todas las letras, anotamos la A, luego la E y la I. Entonces eso te sirve para hacer esto, para llenar esto, ¿no? Entonces esto voy a hacer rápido, pero lo que eran letras I era un montón. Serían bastantes. Entonces venía E para acá, E para acá, E con F, E con J, J con F, A con G, y ahí están casi todos ya. G con C. Y lo que deberían estar alejados, recuerdan, eran con un color gris,
y era que estén alejados de los almacenes. Los baños deberían estar alejados de estos almacenes. Por acá y por acá. ¿Ya? Entonces ya con eso tenemos una idea. No es o sea, gráficamente te ayuda, pero también lo que tenemos que usar aquí es el área del terreno. Y aquí no se puede hacer más, pero lo importante es saber el terreno. El terreno va a ser algo así, ¿no? Es como un rectángulo. De acuerdo a las dimensiones que está en el ejercicio, dice que es un terreno de 30 por 14, más o menos. Esto es 30 por 14. Entonces ya tenemos esto, nos va a servir muchísimo para poder hacer el layout. Ya tenemos los colores que nos van a ayudar a identificar todo lo que sí debe estar junto, que son A con B con C y C con D. Luego sigue el color amarillo, que está, según lo que vemos, está bien posicionado, y tendríamos que analizar un poco los colores verdes. Pero si se dan cuenta, los verdes no te, no te implican mayor movimiento, porque si tú quieres acercar el verde, que ya es de menor intensidad, tendrías que mover los rojos y los amarillos. No tiene sentido. Entonces, generalmente estos ejercicios, graficando los colores rojo y amarillo y los colores grises, que son la de lejanía, ya casi tienes el 90% de la solución. Entonces, esa es la forma. Van a tener que hacerlo en un papel, no hay otra. O sea, un papel a mano, y ahí lo toman una foto y lo suben al examen cuando les toque. Entonces tenemos acá, esto es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Aquí está ordenadito, pero eso es lo que hay. Y el terreno, como les dije, es un terreno de 30 por 14. Entonces ya tenemos bastante información. Lo que se puede hacer ahora, que ya tienes todo esto, tratar de, en cada uno de ellos, colocar la cantidad o el tamaño de cada área, porque eso también es como dato, eso lo tenemos acá. ¿Ok? Y ahora viene esta parte, ¿no? Donde están las tablas, las unidades equivalentes. Nosotros podríamos hacer con esta información, pero te va a salir muy extenso. Entonces, para hacerlo más simple, más rápido, más simplificado, estamos dividiendo todos por una unidad equivalente. ¿Cuál es la unidad equivalente? Una unidad de 4 metros cuadrados. Entonces, a la hora que grafiquemos en el papel cuadriculado o en el Excel, cada cuadradito va a ser 4 metros cuadrados. Entonces, podemos trabajar mucho mejor con ello. Entonces, al dividir esto, ya no trabajamos con esto, sino con las superficies equivalentes, que son 8 cuadraditos, 12 cuadraditos, 4 cuadraditos, y eso te ayuda muchísimo a graficarlo, a hacer las cosas más fáciles, ¿ya? Entonces, esto, que una vez que lo tenemos, podemos hacer un levantamiento aproximado de cada una de las áreas. Aquí lo estás viendo. Ya están con las unidades equivalentes, no está con las unidades originales. Entonces, esas unidades equivalentes te ayudan ya a tener una idea del área que tenemos. Entonces, finalmente, esto que estamos viendo acá va a concluir en este layout. Este layout es de 30 por 14. Acá es 30 por 14. Pero si se dan cuenta, ya usó las unidades equivalentes. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, y acá hay las 15. ¿Ya? Y eso es por lo que se ha dividido cada lado. Las áreas que están en metros cuadrados de frente las divides entre 4. Pero el área lateral, lo que puedes hacer es, para hacerlo más fácil,
es dividir un lado entre 2 y otro lado entre 2. Entonces, por eso es que sale, el área era 30 entre 14. Entonces, lo que hemos hecho es esto de acá. Por aquí tenía, ¿ya? 30 y 14, ¿ya? Y aquí están todos, aquí tenía, ¿ya? 30 y 14, ¿ya? Y aquí están todas las otras áreas equivalentes. Entonces, al hacer esto, es muchísimo más fácil trabajarlo. Es más fácil. Pero le digo, o sea, pueden hacerlo en el Excel, pero les va a tomar un poco más de tiempo. Mi sugerencia es cuando les toque algo así en el examen, háganlo a mano. Si quieren, después lo pueden pasar en limpio al Excel, ¿no? Entonces, es un poco más fácil de manejarlo. Entonces acá tenemos, ya se acabó esto de acá. Bueno, es un poco trabajoso, hay que usar bastante la información que tenemos. Pues esto nos va a ayudar a hacer el layout de la mejor manera. Entonces, esto de aquí que han puesto con mano alzada los cuadrados, lo han combinado por acá. Todo está en unidades equivalentes, recuerden, las unidades equivalentes te ayudan a graficarlo mucho más fácil en un papel cuadriculado o en el Excel, ¿no? Para que no hagas unas figuras inmensas, si no nunca vas a poder terminar y quizás no entre en el papel que estás trabajando. Entonces, para cerrar, ¿qué dice? El diagrama relacional de actividades evalúa gráficamente la relación de cercanía o no cercanía entre todas las áreas. Y el diagrama relacional de espacios es el inicio para plantear una propuesta de distribución tomando en cuenta los espacios necesarios para cada área y la relación entre ellas. Entonces, como conclusión, esta herramienta que hemos visto ahorita me ayuda muchísimo en definir qué cosa debería estar más cerca o alejado del otro, ¿no? Entonces, como les comenté, no todo es distancias a veces. A veces el terreno es pequeño y las distancias siempre son cortas. Pero como tenemos, pues, como las distancias son cortas, pero necesitamos siempre trabajar en optimizar los procesos, también es una opción acercar las áreas, a pesar que las distancias no van a ser muy lejanas, pero acercarlas para que sea un proceso más fluido, el flujo sea optimizado y mantengan la operación de la mejor forma posible. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahí el jueves hacemos un par de ejercicios para que quede claro todo lo que hemos visto ahora. Ya, entonces vamos a dejar acá. Voy a armar los grupos y voy a pasar por cada uno, ¿ya? Para ver si tienen alguna duda. Vamos a ver si hay alguna duda. Armo los grupos, paso. Si no tienen alguna duda, dejamos la clase para los grupos que no tengan duda, ya se pueden retirar. Entonces vamos a rápido armarlo.